empezar grabando. Y vamos a volver al libro de Larson. Ya habíamos visto la definición de mínimos y máximos absolutos, mínimos y máximos relativos. Habíamos hablado del teorema del extremo. Habíamos definido mínimos y máximos relativos. Eso, habíamos hecho todo un trabajo y ahí creo que habíamos dejado. Ahí con esa definición, si no me equivoco, con la definición de mínimo y máximo relativo. Bueno, yo quisiera ahora, antes de seguir, charlar un poquito para ver algunos ejemplitos. De todas maneras, se me está yendo el libro por aquí. Acá. Vamos a analizar este ejemplo, ¿sí? Que dice el valor de la derivada en los extremos relativos. ¿Se acuerdan que era un extremo relativo? Teníamos máximos relativos y mínimos relativos. Voy a ver una grafiquita que tengo por acá. Chiquita, ¿sí? Acá tenemos el seno de x, la gráfica del seno de x en un tramo determinado, que no sé exactamente cuál es. ¿Se acuerdan que el máximo relativo no era que iba a ser la mayor imagen de toda la función, sino que iba a ser la mayor imagen en una determinada zona de la función? Y cuando yo tenía un máximo relativo, ¿qué podía visualizar? Que hasta mirar el máximo relativo, antes la función crecía, ¿sí? Era creciente. Y después de ese punto, ¿sí? De ese 1, que es el máximo relativo, la función era decreciente. Y lo mismo con el mínimo relativo. Primero era decreciente y después era creciente. Esa era una característica de los mínimos y máximos relativos, que se llamaban relativos justamente porque no tenían, digamos, eran las mayores imágenes en una determinada zona. No eran absolutas, ¿sí? Podía haber otros valores que tenían mayor imagen. Si no hay dudas con esto, sigo hablando. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos ejemplos? Voy a hacer este ejemplo que aparece acá. Yo lo voy a copiar, ustedes todavía siguen viendo el libro, aunque dentro de un ratito ya van a ver el pizarrón nuestro, ¿sí? Y vamos a analizar esa función que aparece ahí, que habla de f de x igual a 9 por x cuadrado menos 3 dividido x cubo. Profe, ¿Sí? no se ve la pantalla donde No, está está bien, escribiendo. porque estaba copiando el Ah, ejemplo, está. ahora ahí voy a copiarla. Así, gracias por avisarme porque a veces me olvido de grabar y me olvido de que puedan ver la pantalla. Ahí está. O sea, lo que yo quiero ver quiero demostrar en realidad algo, ¿sí? Lo que yo quiero demostrar es que en los extremos relativos de esta función, si yo graficara esta función, vamos a hacer la gráfica. Vamos para eso a utilizar un software. Ahora están viendo todavía el pizarrón. Esperen un poquitito, ahora van a mirar, vamos a ver un software que lo estoy abriendo porque pensé que lo tenía abierto y no lo desarrollé, no lo abrí. Ahora ven el software, ¿sí? En el escritorio de mi PC. Alguien que me diga cómo se llamaba la función. Era f de x igual a, era 9, creo, por x cuadrado menos 3 dividido x cubo, ¿puede ser? Sí. Si alguien, ¿está bien esa? Este programa se llama Matemática, con H, acá arriba lo dice, es la versión 8. Yo creo que con Matías ustedes vieron, no sé si lo están viendo, sí. Con Matías ustedes vieron algo de este programa, hicieron creo que un práctico, les estuvo explicando cómo utilizar el programa. Y, Sí, profe, nos dio para hacer el práctico, nos explicó más o menos cómo funcionaba el programa. perfecto, gracias por el dato. Eso me había dicho él, pero no sabía si hasta dónde habían avanzado.
Perfecto, bueno, ustedes saben que cuando con matemática ingresan una función, la primera vez que ingreso la función tengo que poner guión bajo, de paso lo recordamos. Y además, lo que yo pongo f de x entre paréntesis, ¿sí? La x que va entre paréntesis en el pizarrón o en la hoja, cuando ustedes trabajan, acá lo ponemos entre corchetes y por única vez le pongo un guión bajo, eso es para reconocer la variable. Yo acá la hice de esta manera, ¿sí? Utilizando la potencia como esa casita, el acento circunflejo, pero en realidad puedo utilizar las paletas, ¿sí? Matemática dispone de paletas, utilizando acá las paletas puedo hacer cociente, exponentes y demás. Yo para hacer más rápido lo hice de esta manera. Lo que le voy a dar es Shift Enter y voy a agregar, ¿sí? Lo que voy a hacer es que el programa me reconozca esa función. Y ahora le voy a pedir que me la grafique. Para eso voy a utilizar el comando plot. Bueno, se ve que no voy a usar el comando plot, ahora sí. Voy a usar el comando plot. Le digo que me grafique la f de x. Ahora no le pongo el guión bajo y, por ejemplo, lo voy a pedir entre que x esté entre menos 5 y 5. A ver qué pasa. Y vamos a analizar la función. Fíjense que esta función, si no me equivoqué, no veo que tenga por acá, tiene un máximo relativo, ¿sí? Que no es el máximo absoluto, porque la función acá veo que sigue creciendo. A ver, vamos a darle más, un entorno más grande. Ahí se ve mucho mejor. De menos 15 a 15 se ve mucho mejor. Vemos que acá seguramente en x igual a 0 va a tener una asíntota, lo vemos gráficamente. No la marca en matemática, pero vemos que la función, cuando tiendo a 0 por izquierda, la función tiende a más infinito, y cuando tiendo a 0 por derecha con x, la función tiende a menos infinito. Y vemos que acá hay un valor, ¿sí? Acá hay un puntito, en el cual el matemática me da el máximo relativo. Fíjense que hay valores que tienen mayor imagen, pero lo que yo veo acá que hay un valor, ¿sí? Que no sé cuánto es, debe ser casi 2, ¿sí? En el cual esta función presenta el máximo relativo. ¿Por qué? Porque viene creciendo y después decrece, que era una característica de los máximos relativos, y si yo lo miro muy cerquita de este punto, veo que es el valor máximo. Lo mismo sucede con este, pero a la inversa, o sea, este es el mínimo relativo, no es el valor más chico, no es la imagen más chica de la función, el mínimo relativo en este caso está en menos 2, ¿sí? Es menos 2 el mínimo relativo, está en este punto, y lo que veo es que es el valor más chico dentro de una determinada zona, la menor imagen dentro de una determinada zona de la gráfica de la función. Ahora, yo creo que este valor, fíjense que acá dice 1, 2, 3, yo creo que el máximo se da para 2 y se da cuando x vale 3. Y lo mismo sucede acá, ¿sí? Que el mínimo se da se da en menos 2, o sea, el mínimo es menos 2, cuando x vale 3. Vamos a ver qué característica hay. Acá lo estamos mirando, no necesitaríamos hacer el cálculo. Pero vamos a hacer un cálculo, ahora voy a volver al pizarrón que tenemos. Aquí estamos. Y voy a tratar de hacer la derivada de esta función. O sea, acá estuvimos viendo gráficamente un par de cosas, pero ahora voy a hacer la derivada de esta función. Ahí me van a ayudar ustedes, porque ustedes ya me dijeron que son expertos en derivada, porque no tienen ninguna duda. ¿Se acuerdan que estamos derivando un cociente aquí? ¿Sí? ¿Y qué me decía la regla cuando yo derivaba un cociente? La regla me decía que la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces la voy a empezar haciendo. Hago la derivada del numerador. La derivada del numerador tengo una constante, que es 9, por una función, que es x cuadrado menos 3. La derivada, o sea que se repite la constante y derivo la función. ¿Se acuerdan esa regla que habíamos visto? Y me quedaría la derivada del 2. paréntesis, me queda 2x menos 0. Esto sería por 2x, menos 0, no pongo nada. Y todo esto por el denominador sin derivar, que es x cubo, menos
el numerador sin derivar lo copio tal cual por la derivada del denominador. 3x menos 2. La derivada del denominador me da 3x al cuadrado. Exacto, muy bien, estuvieron estudiando, me da una gran alegría. La clase que viene podría hacer una especie de prueba. El parcial ya la semana que viene. La semana que viene. Podría ser. Profe, le faltaron un par de paréntesis en el camino. Decime dónde. Ah, no, la idea era ponerlo todo así, no dije nada. Está bien, no, pero corríjanme porque me puedo equivocar. Retiramos el parcial. Retiran el parcial, retiran lo dicho. No, pero era un paréntesis, así que la clase que viene lo pueden hacer sin problema. Bueno, y el denominador al cuadrado, lo hago muy rápido, sería x cubo elevado al cuadrado, me va a dar x a la 6. X a la 6, sí. Sería potencia de potencia. Perfecto, somos todos inteligentes. Está buenísimo. Y ahí tengo la derivada primera. La voy a volver a copiar. Vamos a ver, control C, control V, vamos a copiarla. Y acá voy a empezar a achicar un poquito las cosas. Primero, fíjense que puedo hacer 9 por 2, 18. Ya me voy sacando ese 9 por 2. Y x por x al cubo, le puedo mandar directamente, le puedo poner x a la cuarta, sin ningún tipo de problema. Y acá la cosa se complica un poco más, pero puedo ir haciendo 3 por 9, 27. 27. El x cubo, entonces vamos a sacar este 3, y el x cuadrado ese que aparece ahí, lo voy a poner adelante. X cuadrado, lo voy a cortar, lo vamos a poner ahí. Perfecto, ahí me quedaría. No voy a hacer más cálculos, no voy a hacer más cuentas. Les voy a dar un dato que es muy probable que Matías ya se lo haya dicho, ¿sí? Es probable que él ya se los haya dicho, pero que es muy importante. Cuando ustedes tienen una función que tiene un denominador y la tienen que derivar, eso es fundamental que... Uy, perdón. Disculpen, se me fue el... Ahora va. Cuando tienen una función, ¿sí?, que es un cociente, y el denominador es, como en este caso es un monomio, ¿sí?, un caso particular de un polinomio, que está elevado al cubo, cuando yo lo derivo, el resultado final me tiene que quedar con una potencia una unidad mayor. Ustedes me dirán, pero ¿cómo voy a tener x a la cuarta, que es una unidad mayor de x cubo en el exponente? Si yo lo tengo que elevar al cuadrado, me va a quedar xz. En realidad sí, a priori esto me va a quedar al cuadrado, pero seguro que lo voy a poder transformar, en vez de tenerlo en x a la sexta, en tenerlo en x al cuadrado. Y ustedes me dirán, ¿de qué manera se puede lograr eso? Siempre que tengan un denominador, traten de simplificar. Van a poder simplificar de manera tal que esto quede x a la cuarta. ¿De qué manera? Bueno, acá tengo dos términos, primer término, segundo término. Más allá que puedo sacar factor común 9, que lo puedo hacer, pero eso me va a ser indistinto, pero lo puedo hacer. Podría sacar factor 9, común 9, y podría sacar factor común x cuadrado. O sea que yo acá podría sacar factor común 9, que no es muy importante, factor común x cuadrado. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá adentro? Si saco 9, acá me va a quedar 2. Y acá en vez de x a la cuarta me va a quedar x cuadrado. Fíjense que cuando ustedes multipliquen 9x cuadrado por 2x cuadrado, tengo que volver a 18x a la cuarta. Y por otra parte, acá cuando saque 9 de factor común, el 27 se me hace 3. Y el x cuadrado me va a desaparecer. Y me va a quedar de esta manera. Voy a poner acá un corchete, y acá le voy a sacar el paréntesis y voy a poner otro corchete. Entonces me va a quedar una expresión como la que ustedes ven ahí. Observen que si ustedes multiplican 9x cuadrado por cada uno de los términos que están adentro del corchete de ese binomio, van a volver a tener la expresión que está arriba. Y acá me da como una alegría, porque, y bueno, porque voy a ver que puedo simplificar, ahora sí, porque hay factores, x cuadrado con x sexta, de manera tal que el x cuadrado va a desaparecer y acá me va a quedar x cuarto.
Y ahí lo puedo hacer un poco más chico, sí lo podemos hacer un poco más chico, lo vamos a hacer un poco más chico. El numerador me va a quedar 9 por, lo voy a hacer medio rápido, no lo voy a hacer medio rápido porque me van a matar. Me va a quedar 9 por 2x cuadrado, ahí estamos, menos 3x cuadrado, menos 9. Me queda eso en el numerador. Profe, ¿no sería más 9? Sería más 9, correcto, era para ver si estaban atentos. Muy bien, los felicito, gracias. Gracias por seguirme. Dividido x a la cuarta. Y me queda esta expresión, que la puedo volver a achicar un poquito más. Esta expresión la podemos achicar un poquito más. Y me va a quedar, en definitiva, 9 por 9 menos x cuadrado. No puedo poner menos x cuadrado más 9. Y esto lo divido por x a la cuarta. Ahí estamos. Esa es la mínima expresión de esta derivada. Si alguien no tiene dudas, continuamos. ¿No se puede aplicar distributiva ahí, profe? Sí, ¿Y sacar el podría paréntesis aplicar de arriba? distributiva. Sí, que me quede 81 menos 9x cuadrado. Sí, Claro. tranquilamente. Pero como yo quiero hacer otra cosa, lo puedo hacer, ¿eh? Y está bien, y está perfecto, y estaría todo bien. Yo lo voy a dejar así, ahora vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan cuando vimos, gracias de todas maneras por la indicación, ¿se acuerdan cuando vimos la gráfica? A ver si la puedo volver a mirar. ¿Se acuerdan que el mínimo estaba en 3? Perdón. El mínimo estaba en menos 2 y ese mínimo lo podía visualizar en el punto menos 3, menos 2, el mínimo relativo. Mientras que el máximo relativo estaba en el 2, ¿sí? El máximo relativo es 2, pero está en el punto 3, 2. O sea que en 3 y en menos 3 de x vamos a localizar los mínimos y los máximos relativos. Vuelvo al pizarrón y yo voy a mirar una cosita acá. Fíjense que si yo calculo, porque se me ocurra, ¿sí? Como hice la derivada para molestar un rato, ¿cuánto me da f' en 3? Fíjense que si ustedes reemplazan 3 en la derivada, ¿qué resultado obtendría? Me da 0. Me da 0. Exacto. Y si ustedes calculan f' en menos 3, ¿cuánto me da la derivada? Igual. 0. ¿Sí? Bueno, eso es una particularidad. Acá en el libro está descrito, no está deducido. Eso es una particularidad de los extremos relativos. Por eso este capítulo se llama Aplicaciones de la derivada. ¿Por qué motivo? Porque mirando las derivadas de una función, puedo sacar conclusiones respecto a la gráfica de la función o a determinadas características de mi función. Esto lo tendrían que tomar como norma, ¿sí? Siempre que tenga mínimos y máximos relativos, en esos mínimos y máximos relativos, la derivada en el punto, en la abscisa del punto, me va a dar 0. Vuelvo al libro, y eso es un poco lo que me decían, a ver, acá en Larson. Fíjense, bueno, yo lo hice con ahora a mano, ¿no? Pero me dio lo mismo, y lo que veo que en 3,2 es el valor de la derivada, perdón, en el punto 3,2 el valor de la derivada, en esto en 3 me da 0. Ver figura, no sé dónde está. A ver, la gráfica de esta función. Ahí anda. Ahí está en el máximo relativo. Nosotros hicimos ambos lados, ¿sí? El máximo y el mínimo relativo. Y esto da origen a un teorema que sigue, que lo voy a bajar despacito para que lo puedan ver, que dice lo siguiente, que es muy importante. Quiero que lo vean, ¿sí? La definición de número crítico o de punto crítico, ¿sí? Yo digo que esto también es importante y voy a hacer mucha salvedad en esto. ¿Cuándo se dice que un número crítico, cuándo se dice que un valor en una determinada función es un punto crítico o un número crítico? Cuando la función puede llegar a cumplir con dos condiciones, ¿sí? Que no son simultáneas, sino son alternativas. Acá lo dice claramente. Sea f definida en C, o sea que el C está en el dominio de la función.
La f está definida en C. Si f' en C es 0, o si no es derivable en C, entonces C es un punto crítico de f. La definición es clara, o sea, la f definida en C. O si pasa una cosa, si f' en C es 0, tengo un punto crítico o número crítico de f. O bien, si f no es derivable en C, no pueden pasar las dos cosas. ¿Sí? O pasa una o pasa la otra. ¿Sí? En algunas ocasiones pasará f' en C igual 0, entonces digo, ahí tengo un número crítico, y en otras ocasiones la f no va a ser derivable en C. Depende del caso, ¿no? Pero los dos a la vez no lo voy a poder tener. Entonces, C es un punto crítico de f. En el caso de la función que nosotros vimos, según esta definición, en 3, fíjense que la derivada me da 0. O sea que digo que 3 es un punto crítico o un número crítico de la función. Y en el caso de menos 3, como también la derivada me daba 0, es un punto crítico o un número crítico de la función y que coinciden en este caso con que son mínimos y máximos relativos. Vamos a mirar otra función antes de seguir, ¿sí? Para que vean, vamos a hacer una gráfica, vamos a hacer la gráfica de g de x igual a valor absoluto, de paso practicamos, de x menos 2. La voy a ingresar, la voy a plotear, a ver cuánto me da. Profe, no se ve. No se ve, no lo he puesto. Y le puse ayer, pero se ve que lo hice muy rápido. Ahora, Listo. muchas gracias, gracias por avisar. Sería x que va entre menos 5 y 5. Ese número. Bien. Fíjense cómo me queda la gráfica. No sé si se alcanza a ver bien porque es como muy... Está como muy... La línea está muy tenue. No sé si la ven. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ahí tenemos la gráfica. Le voy a dar más amplitud. Le voy a poner 9. Ahí se ve más linda. Tipo la B del famoso valor absoluto. ¿Se acuerdan que el valor absoluto tenía una característica? Por ejemplo, nosotros habíamos analizado que valor absoluto de x no era derivable en 0. ¿Se acuerdan de la gráfica de valor absoluto? Valor absoluto, la gráfica, no era derivable en 0. Habíamos analizado que el valor absoluto era continuo, ¿sí? Es continuo en el punto de abscisa 0, es continuo en todos los reales y obviamente más aún en el punto de abscisa 0, pero sin embargo no era derivable en 0. Nosotros habíamos calculado las derivadas laterales y vimos que nos daban distintas y que no podía determinar la recta tangente en el 0, porque si la hacía por este lado me daba esto, si la hacía por este lado me daba esto otro. O sea que no es derivable en 0, y esto se lo denominaba punto anguloso, y en su oportunidad había dicho que todas las funciones cuyas gráficas tenían un punto anguloso, ahí la función no es derivable. En el caso de valor absoluto de x menos 2, lo que yo tengo en 2, ¿sí? Que es el valor absoluto corrido 2 unidades a la derecha, lo que veo es que en 2, la función presenta un punto anguloso. Entonces, si yo quiero calcular la derivada en 2, voy a ver que la función no es derivable en 2. Es más, voy a ver qué me dice en matemática. Le voy a pedir que me calcule g en 2. De paso, pueden aprovechar para, cuando estén en el examen, hacer las derivadas con el matemática y engañarme. Total, después yo les voy a preguntar cómo las hicieron. Fíjense que me da cualquier cosa, ¿sí? Me pone abs' 0, es como que no la conoce. Mientras que si le pido, qué sé yo, la derivada en 5, a ver si me la hace. Bueno, no me la quiere hacer. Bueno, el matemático, no, se ve que este prima no es el que. A ver si lo puedo hacer. Tiene que dar, porque lo hice yo los otros días. ¿Qué prima de x? ¿Qué prima? Sí, no me la deriva. ¿No le falta definirla con guión bajo al principio? Sí, claro, no la definía la función. No, está definida. Está definida con guión bajo. X sí, está bien. Sí, Bien, está G. definida.
Sí, no, me da cualquiera porque como que no puede hacer la derivada, porque en 2 no es derivable. Entonces tendría que tratar de enunciarla por tramos. ¿Pero usted quiere graficarla o sacar otro No, valor? quería calcular un valor, pero no me lo da. O sea, quería calcular la derivada, no quería graficarla. Bueno, la voy a sacar porque no me da. Error en línea. Bien, vamos a sacarla. Pero bueno, pese a mi error, sabemos que la función no es derivable en 2. ¿Sí? O sea, ahí tengo un punto anguloso. Como tengo un punto anguloso, o sea, y además no es derivable en 2, lo que yo digo que 2 es un punto crítico de la función, o un número crítico de la función g de x igual al valor absoluto de x menos 2. Bien, volvemos a las definiciones. Definición entonces muy importante. Si yo veo que en una función, ¿sí?, que está definida en un determinado valor de su dominio, y la derivada me da 0, o la derivada no existe, entonces en ese valor del dominio, entonces digo que ahí tengo un número crítico. Gráficamente, acá estoy viendo unas cuantas cosas, fíjense. Esto es un punto anguloso, o sea, ahí no voy a tener derivada seguro. Entonces, como ahí la derivada no existe, entonces este C es un número crítico de la función. Mientras que en esta curva, ¿sí?, fíjense que acá tengo otro número crítico porque la derivada me da 0. ¿Cómo me doy cuenta que la derivada me da 0? Acá lo analizan mediante la recta tangente, que como ustedes no tenían dudas hoy al principio de la clase, que les pregunté, o sea que si siempre tienen dudas, háganmelo saber porque si no, no podemos avanzar. ¿Se acuerdan que la derivada de la función en el punto C era la pendiente de la recta tangente? Esa es la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Lo habíamos visto en su momento. Si yo trazo la recta tangente sería esta, que es la que está en celeste. Y fíjense que la recta tangente en C es paralela al eje X. Entonces la pendiente de esta recta, que era la tangente del ángulo que formaba con respecto al eje X, el ángulo que forma con respecto al eje X, la recta es 0, porque son rectas paralelas, o sea, la recta es paralela al eje X. Y la tangente de 0 me da 0. Por eso deduzco acá, aún sin saber la ley de esta función, que mirando la gráfica, la derivada me da 0. Entonces acá tengo un número o un punto crítico, ¿sí?, porque la derivada me da 0. Además, sabemos que si la derivada me da 0, tengo un mínimo o máximo relativo, y acá tengo un máximo relativo. No sé cómo sigue la función, ¿sí? No sé si antes tengo función y después tengo función, después de este tramo que estoy viendo su gráfica. Pero fíjense que esto sería, mirando ese tramo, es relativo y absoluto, ¿sí?, porque es el valor que tiene mayor imagen, y además hasta ahí la función crece y después decrece. Bien, hasta acá tenemos con esta definición. En cualquier momento se corta, pero quiero mirar la definición que sigue. Nosotros habíamos visto que los mínimos y máximos relativos se llamaban en general extremos relativos, o sea, una manera de poder mencionar o nominar a tanto el mínimo relativo como el máximo relativo, ¿sí?, digo extremos relativos, para no estar diciendo las dos palabras, ¿sí? Sería como el lenguaje inclusivo, los extremos relativos. Vieron que ahora dicen hermanos y hermanas, chicos y chicas. Entonces, para no decir mínimo y máximo, digo directamente extremos. Lo generalizo de esa manera. ¿Qué me dice este teorema? Que no vamos a ver la demostración porque no es interesante. El teorema dice lo siguiente, que si f tiene un mínimo o un máximo relativo, o sea, si f tiene un extremo relativo en C, entonces C es un punto crítico de F. Vamos a tratar de dilucidar qué me está queriendo decir este teorema. Este teorema lo que me quiere decir que si una función tiene un extremo relativo, en un determinado punto, ¿sí?, en C en este caso, si la función tiene un extremo relativo en C, entonces C es un punto crítico de F. Y si C es un punto crítico de F, la derivada en C me va a dar 0, o la derivada en C no va a existir. O sea que está todo muy encadenado con el concepto anterior, porque los mínimos y máximos relativos
son puntos críticos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo analice o cuando vea un mínimo o un máximo relativo, voy a saber que hay seguro. La derivada me va a dar 0 o la derivada no va a existir. Si la derivada me va a dar 0, gráficamente voy a ver que la recta tangente a la función en ese punto va a ser paralela al eje X, y en el otro caso, en el caso que no exista la derivada, voy a ver que la derivada va a tener un punto anguloso, ¿sí? Por eso no existe la derivada. Bien, vamos a hacer algún que otro problema para determinar extremos. Acá habla de extremos absolutos, ¿sí? En un intervalo cerrado. Siempre que yo haga ejercicios, me van a tener que aclarar si quiero calcular extremos relativos o extremos absolutos. Acá me dice determinar los extremos en este ejemplo, pero no me dice si son relativos o absolutos. Me dice en este intervalo, así que si me dan un intervalo seguro que son absolutos. Eso lo tengo que ver. Yo les voy a hacer este mismo ejemplo ahora y después les voy a cambiar por otro. Vamos a empezar haciéndolo antes que... No van a ver nada por ahora, pero en un ratito van a ver algo. Quiero copiar el ejercicio, porque si no, no lo voy a poder visualizar en el pizarrón. Entonces tenemos 3x a la cuarta menos 4x al cubo. En el intervalo, lo quiero analizar, en el intervalo menos 1, 2, y quiero calcular extremos absolutos. ¿Sí? Ahora sí van a ver, en cualquier momento se corta, ni bien se corta, nos volvemos todos a integrar a la clase. Bueno, lo que vamos a ver acá, lo que queremos acá es calcular los extremos absolutos, y ahora en más lo voy a poner así, extremos absolutos de f en el intervalo dado. Bueno, vamos a poner ejercicio número 1. Y vamos a ver cómo calcular estos extremos absolutos. En realidad, para los extremos absolutos hay una técnica que yo se las voy a decir ahora y está escrita ahí en el libro. Primero se las voy a decir, la voy a hacer y después en todo caso, si quieren, la volvemos a verbalizar. Pero la vamos también a leer del libro porque está ahí. Lo primero que hacen cuando ustedes les piden un ejercicio de extremos absolutos, para calcular los extremos absolutos, son extremos en definitiva. O sea que la derivada o no va a existir o me va a dar 0. ¿Sí? Voy a buscar primero que nada los puntos críticos. Los lugares, ¿sí?, donde la derivada me da 0, la derivada no existe. Para eso lo que tengo que hacer es calcular la derivada. Como ustedes hoy me dijeron que saben un montón de derivada, me van a poder decir cuánto da esta derivada, que es muy sencilla, es la derivada de un polinomio. Tengo constante por función, repito la constante y derivo la función. 12x a la 3. 12x al cubo. Perfecto. Menos 12x al cuadrado. 12x al cuadrado. Muy bien. Perfecto, ahí tengo la derivada. Y vamos a buscar los números críticos. O sea, vamos a buscar dónde esta derivada se hace 0. Lo puse mal, ya lo corrijo. Dónde esta derivada se hace 0 o dónde esta derivada no existe. Vamos a empezar, bueno, donde se hace 0 es fácil, la igualamos a 0 y se terminó el problema. Ahora, ¿habrá algún punto, habrá un valor de x donde esta derivada no exista? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con qué estará relacionada la existencia de esta derivada? ¿Con las raíces del polinomio? Con las raíces del polinomio, por No, no con las raíces. Con las raíces del polinomio. Las raíces del polinomio son con las los raíces de la valores derivada del polinomio. ¿Cómo? Con las raíces de la derivada del polinomio. Sí. Tampoco. No con las raíces. Las raíces son los valores cuando la derivada se hace 0. Los valores de x cuando la derivada se hace 0. Esas son las raíces. Que ¿No eran ser... los valores por izquierda y por derecha? Tampoco. Tenían que ser igual. Tampoco. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un concurso de preguntas y respuestas. Están perdiendo 10.000 pesos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuándo no va a existir esta derivada? ¿O cómo me doy cuenta cuándo no va a existir
esta derivada. ¿Para qué valores de x no va a existir esta derivada? Que no esté definida en el dominio. Muy bien. Tengo que igualar a 0, claro. Exacto. O sea, cuando tenga algún valor del dominio de la derivada, ¿sí? Que es otra función, en definitiva la derivada, o sea, si hay algún valor de x del dominio de la función derivada donde no exista, y ahí voy a tener un valor donde la derivada no existe. ¿Habrá algún valor donde la derivada no exista si esto es un polinomio? No, porque yo si pongo cualquier x acá, claro, esto es una función continua en todos los reales. Si esa función derivada es continua en R, quiere decir que existe para todos los R, está definida para cualquier valor real. En consecuencia no va a haber ningún valor donde la derivada no exista. Y esto siempre me va a pasar cuando la derivada sea un polinomio, como en este caso. Bueno, yo sigo, en cualquier momento se corta, cuando se corta, se corta. ¿Cómo hago para, y seguimos después, ¿no? ¿Cómo hago para tratar de ver cuándo esto se hace 0? Podría sacar factor común 12x². Fíjense que podemos sacar factor común. Entonces me va a quedar x menos 1 igual a 0. Bueno, y acá digo, acá puedo pensar en dos cosas muy interesantes, que seguramente se me va a cortar la grabación, pero no importa, mientras tanto va a quedar como tipo una novela mexicana donde ustedes están esperando. Acá puedo tener dos posibilidades, porque ustedes habrán visto en Análisis Matemático 1, con los docentes de Análisis 1, que si el producto de dos números me da 0, es porque al menos uno de esos dos números me da 0. Salimos y volvemos en un ratito, así no, Sí. no voy a poder seguir. Ya se está cortando. Nos volvemos a encontrar.